Perfecto. Bueno, buenas tardes. Iniciamos este segundo día de entrenamiento, para esta segunda sesión de entrenamiento. Hoy nos vamos a enfocar en los Robert Rules of Content, ¿ok? Entonces, solo por un preámbulo, se debe recordar de lo que dicen los estatutos y lo que pide NGA, es que para que la sección pueda operar y sobre todo para que pueda recibir un debate, se tienen que realizar 5 sesiones al año, ¿ok? Entonces, todas las secciones están obligadas al menos a cumplir esta cuota mínima. Hay diferentes tipos de sesiones, eso se va a abordar cuando se vea la otra herramienta de BTools, pero por lo pronto tienen que tener en mente que son 5 sesiones. En los estatutos de sección Querétaro existe 2 tipos de reuniones que se tienen que hacer, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias van a ser al menos una vez al año y dentro de los primeros meses, justamente para ver todos los temas que van a regir pues, en el año, lo que se va a hacer. Y las extraordinarias van a ser, como su nombre lo indican, por algo que el presidente o que el consejo necesite ver necesario o si 10 miembros lo solicitan. Se debe recordar que existen miembros que van a tener voz y voto, que dependen de sus grados. En este caso nos enfocamos en los higher grade, que van a tener justamente los presidentes del capítulo, grupos de afinidad, el SAC, y solo el grado de SR, que es el de estudiantes, el representante de estudios, es el único que va a tener esta parte. Asociados y estudiantes como tal no van a poder votar, pero sí se les permite que den su voz. Entonces, para ello, en nuestros estatutos está definido que tiene que haber un quórum del 50% de los miembros para que se pueda llevar, o sea, 50 más 1 para que se pueda llevar a cabo la reunión. Y lo importante es que recuerden, no se considere que es el secretario el que tiene que hacer justamente la correspondencia y las minutas. ¿Por qué? Porque va a ser justamente el secretario el que va a dar de 10 a 30 días anticipados a la reunión por correo electrónico, que es el medio oficial que IEEE nos permite, justamente la agenda y diferentes elementos que conlleva la reunión, ¿no? Entonces, para ello, existen 2 formas o formalidades de verlo. Este es un ejemplo que me permití tomar de Consejo México. Esta es la parte de la asociación que el presidente de sección Querétaro al menos debe llevar porque tiene un lineamiento abocado a lo que pide el Código Civil del Estado de Querétaro. Y con ello, pues pueden ver ustedes los ejemplos. Y lo importante de cada reunión es que se terminen o se hagan los minutos de las mismas, ¿no? Lo estoy diciendo de forma muy somera porque justamente nuestro invitado de hoy les va a explicar un poco más a detalle en su entrenamiento el por qué es importante estas 2 cosas que acabo de mencionar, entiéndase la llamada a la reunión, las minutas, y justamente recordando los documentos procedentes que les había mostrado en la primera sesión, uno de ellos es este Robert Book of Order. Estas van a ser estas reglas que nos van a permitir conducir las diferentes reuniones. Entonces, nuestro invitado especial del día de hoy es Gerardo Barbosa. Él es de sección Monterrey. Tiene su propia empresa que se llama Cloud.com. Es miembro HQN, para los que no recuerdan, no saben, HQN va a ser la sociedad elite que tiene triple. Entonces es de los higher grade que tenemos. Y aparte ahorita tiene un cargo muy importante que es en el MGA, en la parte de finanzas, ¿no? Entonces este año todavía todos los tesoreros que hagan todos sus reportes, pues tienen que ver con Gerardo. Entonces, de esta forma, Gerardo, te agradecemos tu tiempo y adelante. Y espérame, Gerardo, que estás en mute. Ajá, muchas gracias. Uno pensaría que después de tanto tiempo que estamos en línea no pasaría esto, ¿verdad? Pero bueno, voy a compartir mi pantalla nada más para asegurar que puedan ver la presentación. Una confirma si la pueden ver. Ya la vemos, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Déjame regreso para acá. Pues sí, muchas gracias, Dulce. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la pequeña reseña ahí de mi biografía. Así es, yo he sido voluntario en mi sección, en mi región, ahora en diferentes comités de MGA, de IEEE, pues a sus órdenes, algo desde que me acerqué a mi sección, mi rama estudiantil hasta hoy en día, es con mucho entusiasmo que, que, que hacemos todos estos trabajos voluntarios, igual que todos ustedes. Les envío un caluroso saludo desde la ciudad de Monterrey.
Así es, Dulce, como bien lo mencionas, la parte de Robert's Rules es un tema muy importante cuando llevamos a cabo las reuniones. No es solamente una manera de llevarlas, es una manera en que debemos llevar las reuniones y voy a explicar un poquito sobre esta charla. Vamos a explicar de dónde viene ese mandato por parte de IEEE de utilizar estas reglas en nuestras reuniones. Entonces vamos a empezar a entrar en materia. Dulce, con respecto a la presentación que te había enviado, intercalé algunas cuestiones de agenda para poder mostrar ejemplo de lo que estoy hablando a medida que voy avanzando y no esperarnos hasta el final. Pienso que va a ser un poco más dinámico así. Pero bueno, empezando desde cero, ¿verdad? ¿Quién es el Robert de Robert Rules? Robert es su apellido, es Henry Martin Robert, el que escribió los Robert Rules of Order. Este, Él es un ingeniero, soldado americano, y eso me gusta mucho empezar con esta frase de él, ¿verdad? Donde todos nosotros que pertenecemos a diferentes sociedades, grupos, y que nos reunimos para discutir temas, es sumamente importante tener algo de conocimiento parlamentario. Entonces, no solo para su trabajo en IEEE, yo les comento, conocer de esto me ha ayudado en reuniones de las juntas de vecinos, de donde vivo, en reuniones de iglesias, alguna iglesia, alguna comunidad donde trabajamos en algún proyecto. Todo el mundo tiene alguna opinión y siempre es importante, cuando son grupos grandes, tener algún conocimiento del proceso parlamentario. Básicamente, eso es lo que nos referimos cuando decimos Rules of Order. Son las reglas por escrito que se adoptan formalmente para llevar a cabo una reunión y de esta manera nos aseguramos que los temas se discutan uno por uno y que tengamos se respeten los derechos de todos, tanto los presentes, la mayoría, de la minoría que tenga su voz, y de los que no están presentes, que se les mantenga informados de las decisiones que se toman en su ausencia. Por lo tanto, yo siempre hago esta recomendación cuando es un grupo mayor a 12, o sea, 10 participantes más el chair, más un expositor, eh, ya estamos hablando de un grupo grande que sí requiere llevar a cabo estas reuniones bajo las reglas de Robert Rules. Grupos pequeños, pues se pueden relajar las reglas y pueden ser un poco menos estricto, pero particularmente una reunión anual general de una sección, ciertamente sí requiere este tipo de protocolos, ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo, la primera versión se escribió en 1876. De hecho, se escribió a unos 20 millas de donde está el aeropuerto de Newark, cerca de Piscataway, New Jersey, por allá, cerca de AAA. Entonces, ambas cosas están basadas en New Jersey. Hubo 3 ediciones bajo ese nombre, el manual de bolsillo de las reglas de orden para las asambleas deliberativas. Obviamente, como esto se hacía probablemente a mano, solamente le pusieron Robert's Rules of Order y eventualmente, como todo el mundo lo conocía así, a partir de la cuarta versión de 1915 se le cambió el nombre Robert's Rules of Order y se le puso Revised Edition para distinguirla de la anterior. Así fue con la edición 4, 5 y 6 y a partir de la séptima edición en 1970 se le hizo una nueva revisión. Por eso van a ver en algunos textos referencias a las siglas RONR, que significan Robert Rules of Order Newly Revised Version, que la última es la versión 12, que es la salió publicada en 2020 en plena pandemia. Como les comentaba, esto se usa en muchas organizaciones, non-profits, asociaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales, juntas de padres de familia y muchos otros grupos donde se tienen que tomar decisiones y discutir diversos temas. Algo que me parece interesante es la razón, lo que motivó a Henry Robert a escribir estas reglas fue precisamente que lo invitaron a que presidiera una reunión y hizo muy mal trabajo, ¿verdad? Todo el mundo dice ahí la historia que todo el mundo traía diferentes temas, nadie se ponía de acuerdo y no se avanzó en el tema y en este caso que somos voluntarios, nuestro tiempo es muy importante y es una responsabilidad del que preside la reunión asegurarse que se utilice efectivamente el tiempo en los temas de mayor importancia y que se le dé la oportunidad a todos de expresar su voz. Algo que le pasaba también era como viajaba a diferentes lugares de Estados Unidos, ni siquiera del mundo, de Estados Unidos.
en diferentes estados tenían diferentes costumbres, entonces siempre se pasaba más tiempo al inicio de la reunión discutiendo las reglas del debate que debatiendo los temas que se debían debatir. Entonces por ahí él empezó a pensar en estas reglas que pudieran ser aplicables en todos los estados y en nuestro caso, como IEEE, pues estamos en todo el mundo. Estas reglas pueden ser aplicadas en cualquier parte del mundo y no tenemos que estar discutiendo en una región, en otra, en una sección, en otra, cuáles son las que aplican para nosotros, pues son estándar, ¿verdad? Y esto es lo que les comentaba hace unos momentos. Esto de Robert Rules no es algo que Gerardo o el director regional, nuestro querido Enrique Tejera o alguien o Víctor como presidente del consejo diga que tenemos que usarlo. Esto es algo que está en nuestros bylaws, ¿verdad? Es el documento de IEEE de mayor importancia. De ahí para arriba sería la ley para asociaciones sin fines de lucro del Estado de Nueva York, que es donde está basado IEEE. Entonces, realmente esto es nuestro documento de gobernanza que tiene mayor jerarquía y ahí se establece, ¿verdad? La sección I-300 que todas las reuniones, desde el Board of Directors hasta cualquier unidad organizacional de IEEE, debe desarrollar sus actividades, sus reuniones para toma de decisiones, adoptando Robert's Rules. Y con esto, bueno, sin más preámbulo, estos son los puntos que voy a abordar en esta charla, es los principios que fundamentan Robert's Rules. Es algo que me gusta repasar porque eso es más importante memorizar los principios, entender los principios de por qué hacemos lo que hacemos, más que el procedimiento o la formulación de las mociones y todo eso. Realmente recuerden que como miembros de la Asamblea están en su derecho en cualquier momento de pedir aclaración sobre el proceso. Entonces, oye, no estoy seguro cómo hacer una moción, no estoy seguro cómo enmendarla. O sea, es totalmente válido levantar la mano y preguntar específicamente cómo hago esto. Cuestiones parlamentarias son temas que son frecuentemente preguntados en estas reuniones y nadie tiene por qué ser un experto. Pero entendiendo los principios de por qué hacemos lo que hacemos, nos da mucha luz en entenderla. De ahí emana todas las demás reglas a partir de sus principios. Y bueno, en el número 2 voy a pasar un poco de tiempo hablando del quórum, del consent agenda, de las sesiones ejecutivas, de las mociones en general. Y luego ya a partir del 3 pasamos en materia de decir cómo presentamos una moción, cómo debatimos una moción, cómo hacemos enmienda o sustitución de mociones, que hay una diferencia fundamental, la cual me voy a referir en un momento más, y cómo votamos. Dependiendo de las diferentes organizaciones, tienen diferentes costumbres sobre cómo votan. Incluso dentro de IEEE van a ver que en diferentes grupos se vota de diferente manera y me gustaría que lo conocieran. Uno, para que ustedes lo puedan implementar y dos, para que si participan en una reunión de un comité de IEEE o de un comité de alguna de las unidades organizacionales como SMGA, que estén familiarizados con esos procesos. Y al final terminar con un poco de teoría sobre los tipos de emociones. Normalmente en los cursos que yo he visto y que he tomado de Robert Rules, se empieza con la teoría de los tipos de emociones, la emoción principal, subsidiaria, privilegiada, incidental. Típicamente esto realmente no es tan necesario que lo memoricen. Prefiero empezar con el cómo, ¿verdad? Utilizarlas. Y si tenemos tiempo al final, voy a hablar un poco de la teoría sobre la precedencia de las emociones y por qué están estructuradas de esa manera. Pero esto es más o menos desde los principios fundamentales hasta la teoría un poco más a detalle que vamos a revisar en los próximos 40 minutos aproximadamente. Y bueno, los principios, hoy, de hecho, hoy en una reunión, hoy me tocó presidir una reunión del comité de adopción de NextGen para los voluntarios. Es un grupo grande, somos aproximadamente 25, 30 personas en ese grupo. Eh, y había mucha discusión alrededor de un tema, pero ese tema tenía tres partes y no nos poníamos de acuerdo en las tres partes. Entonces, como chair, este principio que está de address one idea at a time, de discutir una idea a la vez, me tocó a mí implementarlo, decir, bueno, vamos a ver, estamos hablando de esta propuesta, pero esta propuesta tiene tres puntos, ¿verdad? Entonces vamos a separarlo y nos enfocamos en el primer punto. Todo el mundo estaba de acuerdo unánimemente en el primer punto. En el tercer punto,
había acuerdo, sin embargo, no era algo urgente, se consideró que no era algo urgente. Y en el punto medular fue donde ahora sí nos dedicamos la mayor parte de la discusión, del debate se centró respecto a ese punto en particular. Entonces, la ventaja de Robert Rules es eso, no agarramos un tema gigante y lo tratamos de resolver, lo partimos en temas y discutimos uno por uno, una idea a la vez. Otro el otro principio es que hay que ser justos y hay que tratar a los demás con cortesía. No es una discusión personal, no es una discusión, nadie gana, nadie pierde, ¿verdad? Al momento de que se vota una moción y pasa, se adopta por toda la asamblea, ya no hay quién votó por una cosa, quién votó por otra, ¿verdad? Obviamente la mayoría es la que se hace lo que la mayoría decida. Sin embargo, se tiene presente los derechos de la minoría, los derechos de los que no están ahí y los derechos de los miembros en general. Y recuerden, Robert Rules no es la autoridad máxima son nuestros documentos, como les comentaba, la Constitución, los bylaws, las políticas, los manuales de operaciones, los bylaws de su sección, los bylaws de la región. Todos estos documentos están por encima de Robert Rules. Vamos a hablar del quórum. El quórum es, como ya lo saben, es el mínimo número de miembros necesario para tener una reunión. Ojo, Robert Rules no establece una cantidad. Cada organización, en algunos casos, es la mitad de los miembros, en otros casos es la mayoría, o sea, la mitad más uno, o si es un número impar, pues la mayoría simplemente. Eh, en algunas otras piden 2/3, y para ciertas mociones se requiere incluso una supermayoría, 2/3. Estoy seguro que en algunas de sus secciones en los bylaws se establece que si en una primera convocatoria no hay quórum, después de un cierto tiempo periodo de espera, se procede con los que estén presentes. Si en sus bylaws existe esa provisión, se puede aplicar y se puede llevar a cabo la reunión si no hay quórum en la primera convocatoria. Este se establece al principio de la reunión, por eso hacemos un roll call normalmente, pasamos lista. El chair es el que se debe preocupar que haya un quórum o le puede delegar esta labor al secretario o a la secretaria. Y como les comentaba, hay casos donde hay excepción. Por ejemplo, en MGA somos 22 miembros del board, pero hay 10 directores regionales. Entonces, una provisión es que haya por lo menos la mayoría de los directores regionales. Entonces, mínimo 6, aunque con 12 tendríamos una mayoría, se requieren mínimo 6, 6 de esos 12 tienen que ser directores regionales. Y en región 9 algo similar sucede. Para que el comité regional se pueda reunir, por lo menos la mitad de los section chairs deben estar presentes. Eh, este era un apéndice de la presentación, pero decidí moverlo más arriba para hablar un poco de una agenda ejemplo. Es una agenda ficticia que lo obtuve de diferentes agendas, pero es muy típica de una agenda de MGA. El primer punto es el call to order, ¿verdad? Que básicamente la que preside la reunión, eh, dice, I call this meeting to order, quiero llamar a esta reunión, o son las 8 a.m., vamos a iniciar. Eh, si se requiere alguna instrucción especial, si es por Zoom, por Webex, se revisa que todo el mundo pueda levantar su mano, bajar la mano para votar, o si va a haber una página que se va a usar para votar, se establece en ese momento. Y ya una vez que se dieron todas las instrucciones sobre cómo participar en la reunión, se hace ahora sí el roll call. Lo que les comentaba del quórum, si no hay un quórum, lo único que se puede hacer es buscar gente para completar ese quórum. Si hay alguna provisión de un tiempo que se puede esperar antes de iniciar con las personas presentes, se puede implementar ahí. Eh, en la agenda, el siguiente punto que se ve por ahí, se ve un consent agenda. Y quisiera hablar porque es una herramienta que a mí me ha resultado muy útil. En diferentes grupos, en diferentes asociaciones, tenemos eh, comités trabajando en diferentes proyectos, tenemos decisiones que tomar, pero muchas de esas decisiones son periódicas, ¿verdad? Digamos, aprobar algún contrato, alguna cuestión renovar, por ejemplo, un contrato que tenemos con un proveedor, que siempre se hace, que por algún motivo tengamos en nuestros bylaws, en nuestros manuales de operaciones que hacerlo. En el caso de MGA,
pues todas las disoluciones de capítulos, ramas estudiantiles, las regiones, ellos de las regiones lo trabajan y solamente se le informa a MGA. Entonces no es necesario hacer moción tras moción tras moción. Imagínense, serían 10, 12, 13, 15 mociones que se tendrían que hacer. Sería muy tardado. Entonces, cuando son temas que no son, en los cuales no hay discusión, donde realmente se considera que todo el mundo está de acuerdo en que se proceda con esa acción, porque ya se revisó, porque ya un comité lo trabajó, porque ya se distribuyó el reporte y no ha habido nadie en contra de hacer eso. Todo eso se lista en un renglón. Voy a regresar aquí en el renglón de Consent Agenda, que es el renglón 5 aquí. Voy a regresar otra vez. El renglón 5. Y bueno, a diferencia de una agenda, la agenda la tenemos que aprobar al principio. Ahorita también voy a hablar un poco de la moción para eh, adoptar una agenda al principio de la reunión. Después de haber adoptado la agenda, se tocan estos temas. Y lo importante es, en ese momento, si con una persona que no esté de acuerdo en que un tema se apruebe en una sola moción, esa persona puede pedir al chair que se retire ese punto de la agenda de consenso y se discuta en la reunión. No es necesario explicar por qué, no es necesario elaborar, simplemente quisiera pedir que el ítem número 3, que está en la lista de consenso, lo pasemos a la agenda. Y esto se hace hay una parte de la agenda, el número 17 en este ejemplo, que es New Business, y ahí ese tenemos ese espacio para discutir cualquier cosa que cualquier miembro desee sacar del consent agenda. Muy bien. Como comentaba, antes de llegar a ese punto se tiene que adoptar la agenda en general de la reunión. Si se fijan, el chair ni siquiera ha hablado hasta este momento. Todo lo que hemos hecho es call to order. Me refiero, no ha dado la bienvenida, sus opiniones, sus mensajes. Es el call to order, cualquier cosa. El 2 es opcional, si hay necesidad de dar alguna instrucción. Se pasa lista. Y el punto 4 es vamos a revisar y adoptar la agenda. En persona, esto normalmente se hace a través de una moción. Algún miembro tiene que decir, propongo adoptar la agenda como se presenta en la pantalla. Alguien tiene que secundar la moción y en ese momento el chair repite la moción, dice, hay una moción secundada para adoptar la agenda tal cual se despliega en la pantalla en este momento. Pregunta si hay discusión. Eh, la gente puede opinar, sabes que este tema no está, o este tema ya lo hemos discutido la vez pasada, no tiene por qué estar otra vez. Y se empiezan a hacer enmiendas a la agenda y al final se vota si esas enmiendas se aprueban o no. Una vez que la agenda es adoptada por la asamblea, se requieren 2/3 para cambiar. Es decir, si a mitad de la agenda alguien dice yo quisiera cambiar esto, sí se puede, pero no es solamente la mayoría, se requiere una supermayoría de 2/3 de los votos para cambiarlo. Ahora, en reuniones virtuales, algo que durante COVID aprendimos es hacer el procedimiento normal de Robert's Rules consume mucho tiempo para una reunión en línea. Es aceptable cuando son reuniones virtuales adoptar la agenda por medio de consentimiento de los asistentes. Es decir, eh, por ejemplo, puede decir el chair, esta agenda ya se distribuyó previamente. Si alguien se opone a adoptar la agenda como la presentamos en la pantalla, por favor, usen la función de levantar la mano o hablen en este momento. Entonces, en ese momento cualquier miembro puede objetar, decir, sabes que yo no estoy de acuerdo. Okay. En ese momento se procede a hacer el proceso formal de hacer una moción, secundarla, debatirla, enmendarla. Pero realmente, si la agenda se distribuyó con 2 semanas de anticipación, todo el mundo la vio y no ha habido cambios, es válido abreviar el proceso y en lugar de hacerlo por medio de moción, hacerlo por medio de consentimiento general. Ya hablamos del consent agenda, el mismo proceso. Cualquier miembro puede sacar cualquier tema de esa agenda. Y algo que mencionaba Dulce, que sí es muy importante,
De nuevo, antes de entrar en materia, antes de que el chair dé la bienvenida, se revisen y se prueban las minutas de la reunión anterior. Esto porque ese es cuando hablábamos de los derechos de los ausentes, y que es importante, cuando se elaboran las minutas, se consideran minutas no aprobadas aún, porque no las ha revisado el comité, eh, la asamblea que estuvo presente en el momento de que se llevaron a cabo esas acciones. Entonces, en la siguiente reunión, les recomiendo siempre en cada reunión, recuerden al principio y previamente distribuir las minutas para que todo el mundo tenga tiempo de verlas. Obvio, muchas veces como voluntarios nos pasa que, oye, no, a mí me ha pasado, no tuve tiempo de enviarlas con suficiente antelación. Estamos en la reunión y yo lo que hago es que le asigno más tiempo en la agenda a la revisión de minutas para irme despacio y ir párrafo por párrafo, despacio, permitiendo que todo el mundo pueda leer, todo el mundo pueda opinar y poder realmente aprobar las minutas y que ese registro, una vez que se aprueban las minutas, que se hace una moción para aprobarlas, que está secundada esa moción, que no hay cambios y que todo el mundo vota a favor, la mayoría vota a favor de aprobarlas, es cuando ya se consideran minutas aprobadas y para muchas procesos dentro de IEEE, pedimos esa evidencia. Por ejemplo, si les ha tocado participar en una auditoría en la parte financiera, pedimos el presupuesto y pedimos las minutas aprobadas de la reunión donde se discutió se aprobó ese presupuesto. Entonces, con eso se demuestra, ¿verdad?, que hay un trabajo colaborativo dentro de la sección, que se llevó a cabo el proceso de discutir el presupuesto, que las minutas se levantaron y fueron aprobadas en una segunda reunión. Entonces, se requieren tanto la minuta de la reunión donde se aprobó el presupuesto como la minuta de la reunión posterior, donde queda sentado que esas minutas fueron aprobadas. Muy bien, y esto es lo que les comentaba de poner las minutas, hacer la moción, secundarla, discutirla, hacer cualquier enmienda y llamar a voto. Si hubiera empate en cualquier moción, el chair puede romper el empate. Un bonus aquí es igual para las minutas. Es válido hacer lo mismo que hicimos con la agenda de consenso, perdón, con la agenda, con la aprobación de la agenda, que es en lugar de hacer una moción, secundarla, discutirlas, enmendarlas, votarse, es factible, es permitido decir que el chair diga si estas minutas fueron distribuidas previamente. Aquí están las minutas en la pantalla. Si alguien se opone a adoptar las minutas como están en pantalla, por favor hable ahora o use la función de levantar la mano. Se deja pasar un tiempo razonable, ¿verdad? Yo digo 10 segundos, pues, un tiempo razonable. No hubo ningún comentario, entonces el chair puede decir, viendo que no hay objeciones, las minutas se paran. Si sí hay objeciones, se procede a hacer el proceso parlamentario y hacer la discusión y las enmiendas que se requieren. En algunas agendas, no en esta, pero en algunas agendas van a ver los temas de sesiones ejecutivas. Típicamente en la reunión regional, cuando se discuten premios, cuando se discuten candidatos, los candidatos a director regional, son sesiones ejecutivas. Básicamente son los miembros que votan en cualquiera que sea la unidad organizacional, sea una sección, un consejo, comités, son los miembros que votan, que están en el roster. Un punto importante, si en su reunión tienen a un miembro del Board of Directors, un director regional, un director de división, un vicepresidente. Estas personas del miembro del Board of Directors tienen derecho a permanecer en cualquier reunión de IEEE en el mundo. Entonces, se les avisa, ¿verdad?, que hay una sesión ejecutiva, pero es decisión de ellos si se quieren, si tienen a nuestro estimado director regional en alguna de sus reuniones y tiene una sesión ejecutiva de sección, él puede decidir quedarse si así lo desea. Es el derecho de los Board of Directors. Y también el chair puede invitar a gente adicional a que participen en la discusión.
Aquí, como comentaba Dulce con el respecto de los votos, tenemos estudiantes asociados que no tienen voto, tienen voz pero no tienen voto. Cuando hay una sesión ejecutiva, se le pide a todos aquellos que no tienen voto que se retiren de la sala o que salgan de la llamada. Eh, Ahí voy a comentar, se me fue el hilo de la idea. En la agenda, ya me acordé. En la agenda, algo que no dije ayer, les recomiendo cuando hay sesiones ejecutivas ponerlas antes de un break o al final de la sesión. Esto para que las personas que están asistiendo y que no tienen voto, pues tengan la flexibilidad de salir un poco antes al break o terminar temprano, ¿verdad? No es recomendable hacer la sesión ejecutiva a mitad de la mañana, por ejemplo. Si es toda una mañana de trabajo, sí es recomendable hacerlo al final o al cerca del break para que no haya, para que haya una continuidad en las personas que no tienen un voto. Muy bien, ya hemos hablado de las mociones. Las mociones es la manera en que discutimos cada uno de los temas. Tienen que ser sumamente específico, no es necesario dar explicación, simplemente siempre tenemos el ejemplo de si en nuestros bylaws, en nuestros estatutos tenemos que las reuniones tienen que ser en diciembre, alguien puede hacer una moción de cambiarla a otro mes. La moción es cambiar la reunión de diciembre a julio, agosto, a cualquier mes. Eh, no es necesario explicar por qué, simplemente ser específico en la moción, esperar que alguien secunde la moción. 2 puntos sobre secundar mociones. Eh, Secundar no significa estar de acuerdo con esa moción. Es posible secundar una moción y votar en contra de ella. Simplemente secundar la moción significa que consideras que es importante discutirlo y estás apoyando la iniciativa de tomar ese tema. Otro punto es que cuando viene de un comité, una moción, no se requiere que alguien la secunde, pues se asume que por lo menos hay 2 miembros en un comité y al haber 2 miembros que votan, ya con eso en automático se convierte en una moción secundada en virtud de que fue propuesta por un comité. Algo que a mí me gusta mucho recalcar aquí, porque me han preguntado, y si yo hago la moción, pues la puedo cambiar y la respuesta es sí hasta cierto momento. Eh, Hasta antes de que el chair repite la moción, porque es algo muy importante. Una persona hace una moción, otra persona secunda la moción o viene de comité, y hasta ese momento la moción le pertenece a la persona que la hizo. Y mientras el chair no la repita, pueden decir, ¿sabes qué? Le quiero agregar en lugar de que sea cambiar la reunión anual de diciembre a agosto, quiero que sea a julio o agosto. Mientras el chair no haya pronunciado la moción, todavía le pertenece a la persona que lo está haciendo y todavía la puede enmendar sin que alguien más tenga que estar de acuerdo, si acaso solamente la persona que secundó la moción, si es que ya está secundada la moción. Pero una vez que el chair repite la moción y dice, tenemos una moción de cambiar la reunión de diciembre a agosto. En ese momento, la moción le pertenece a la asamblea. Si en ese momento la persona que hizo la moción la quiere cambiar, es necesario hacer una enmienda, que la mayoría esté de acuerdo en enmendarlo y luego se discute. Ya no le pertenece a la persona que lo hizo. ¿Cómo hacemos las mociones? Hay que esperar a que nos den el piso, que nos dé la palabra el presidente o la presidente de la reunión. Como decía, muy concisamente, secundar no significa que lo esté. Coloquialmente podemos pensar que secundar una moción es estar de acuerdo con eso, pero es básicamente estar de acuerdo en discutirlo sin establecer previamente cuál será, sin dar indicación de cuál es tu intención de votar. Y esto es bien importante. Cuando discutimos las mociones, es importante ser imparciales y no iniciar la discusión con una noción preconcebida de cuál debe ser el resultado. Para eso es la discusión. A mí muchas veces me ha pasado que veo una moción, no estoy muy de acuerdo con ella,
de inicio, pero al estar enfrascado en las discusiones me doy cuenta de la motivación real, que muchas veces es necesario hacer preguntas, hacer preguntas, hacer preguntas hasta que sale la motivación real. Por ejemplo, en este caso que les comentaba de por qué haría yo una moción de cambiar una reunión de diciembre a antes en el año, sería, bueno, es que si no tenemos presupuesto aprobado, no podemos empezar a hacer reservaciones para un evento que tenemos en enero, en febrero, en marzo. Por ejemplo, en la reunión regional es en marzo normalmente, a veces en febrero. Si el presupuesto se aprobara en diciembre, no habría un presupuesto aprobado y en diciembre sería tratar de conseguir un hotel para 150 personas en febrero o marzo en algún lugar de Latinoamérica. No se puede, ¿verdad? Necesitamos que eso sea mínimo 6 meses antes y de hecho, durante mi gestión como tesorero regional, cambiamos la fecha en la que se aprueba el presupuesto que fuera con suficiente anticipación. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Para debatir una moción, algo bien importante es no interrumpir, esperar a que la persona que está hablando termine y esperar a que el chair nos dé la palabra antes de hablar. Eh, Típicamente la secretaria o el secretario está tomando nota de las personas que quieren hablar. El chair típicamente está conduciendo la discusión. Es perfectamente válido tener él o la secretaria llevando nota de las personas que quieren hablar y el chair en común acuerdo está revisando esa lista para ir en ese orden. Algo que puse aquí en bold, el punto número 3, una parte de la etiqueta en el debate es siempre dirigirse hacia el chair. Si Dulce hace una moción en una reunión y yo no estoy, si Dulce dice, yo considero que debemos de mantenerlo en diciembre, esta fecha de la reunión, volviendo al ejemplo de la reunión, yo no debo de voltear a ver a Dulce y decir que no estoy de acuerdo porque el presupuesto tiene que aprobarse con tiempo. Es viendo al chair, viendo al presidente, le digo, Mr. Chair, todo respeto, o sea, mi opinión es que necesitamos por lo menos 6 meses de lista, pero siempre al chair. No está permitido, de acuerdo a Robert Rules, que haya discusión cruzada entre los participantes. Todos los comentarios deben de ser dirigidos al que preside, a la que preside la reunión. Otro punto que me gusta aclarar también, y aquí está en verde y rojo, es antes de iniciar la intervención, es importante establecer durante el debate si se está hablando a favor o se está hablando en contra. Esto le ayuda al chair para alternar entre comentarios a favor y comentarios en contra y que haya una discusión balanceada. Y lo comento porque más como latinos tendemos a ser muy amables y, por ejemplo, si no estoy de acuerdo con algo que propone Dulce, puedo decir, bueno, primero que nada quiero felicitar a Dulce por el buen trabajo que ha hecho, por la buena organización que ha realizado, pero considero que no deberíamos, entonces ya como que se pierde, a ver, ¿estás hablando a favor? ¿Estás hablando en contra? Entonces siempre antes de iniciar, es decir, bueno, voy a hablar a favor de esta moción, voy a hablar en contra de esta moción, y ahora sí, podemos explayarnos en el por qué. Es importante también tratar de participar una vez y esperar a que todas las personas que quieren participar hayan expresado su opinión antes de volver a participar. Muchas veces a mí me ha pasado, digo una cosa y cuando estoy escuchando la discusión, recuerdo algo más que quería decir. No hay problema, se puede participar, pero es importante darle lugar, darle tiempo al resto de los participantes a que expresen su opinión. Si ya nadie está levantando la mano, entonces es cuando yo vuelvo a levantar mi mano y vuelvo a comentar lo que se me haya olvidado. El chair tiene que asegurarse que el debate esté limitado a lo que se está discutiendo y que no se empiece a ir por una tangente en otros temas. Siempre que hay alguien que quiera hablar, el chair tiene que dar ese tiempo. eh, a menos que ya estamos excedidos de tiempo y puede decidir cerrar el debate si nadie se opone. Pero cuando a mí me ha tocado estar en reuniones donde una minoría sigue discutiendo un tema y discutiendo un tema y repitiendo los mismos argumentos que ya todo mundo ha dicho. Entonces, en esos casos, es un derecho del participante pedir que se cierre el debate, o en inglés sería call the question. De esta manera, permítame. Gracias, amor. Se metió mi hijo aquí. Bye, Saúl. Perdón.
De esa manera, los miembros tienen la opción de, si el debate se ha prolongado demasiado, pedir que se cierre el debate y si 2/3 están de acuerdo, 2/3 de los participantes están de acuerdo, se termina el debate, se hace un voto para terminar el debate. Ojo, no es un voto por la moción, es un voto para terminar la discusión y en ese momento, ahora sí se procede al voto. Esto es sumamente útil cuando tenemos temas que tienden a ser... em, que tienden a generar descontento entre los participantes. Todo el mundo quiere expresar su opinión, pero sí llega un momento en que se empiezan a repetir los argumentos y el chair, mientras todo el mundo quiera participar, el chair trata de hacerlo, pero uno como participante, si escucha los mismos argumentos una y otra vez y la mayoría de las personas que están ahí eh, ya no ven que haya nuevos argumentos, se puede terminar el debate. Y algo bien importante, el último punto aquí nunca se debe tomar el debate personal. O sea, la idea, siempre sobre la idea, sobre la moción. Bromeo yo a veces que dicen, bueno, es que el tesorero Gerardo quiere cambiar la fecha de la reunión porque él se toma vacaciones en diciembre. Digo, puede ser, ¿verdad? Que sea un factor, pero no se permiten aludir a las motivaciones personales de alguien para hacer una moción. Es enfocarse en los méritos de la moción y discutir, ¿sabes que no? Siempre lo hemos hecho en diciembre, es mejor vamos al evento que teníamos en enero, en febrero, pues lo postergamos para abril, ¿verdad? Y así no tenemos que cambiar la fecha del presupuesto, en este ejemplo. Una diferencia importante cuando tenemos una moción sobre la mesa, se hizo una moción, alguien ya secundó la moción, el chair repite la moción y ya está sobre la mesa, se abre el debate. Puede haber un cambio. Como les comentaba, ya en la discusión podríamos, ¿sabes qué? En lugar de que sea en agosto, quiero que sea el tercer viernes de agosto, porque esa es la fecha en la que es más fácil reunirnos. Entonces habría que hacer una moción para enmendar. Si alguien secunda esa moción, se discute esa moción. Si ya no hay discusión, el chair pide que se vote por la enmienda a la moción y una vez aprobada, la enmienda, se vota por la moción enmendada. Si la enmienda no le pareció a las personas, a la mayoría, esa enmienda no procede, se eliminan los cambios que se hayan hecho y se pasa a votar sobre la moción original. Y esto es solo cuando no cambia el espíritu de la moción. Em, si, por ejemplo, en este ejemplo de cambiar la fecha de la reunión, se empieza a hablar sobre el tema del presupuesto, que la moción sea mejor que el presupuesto sea aprobado, se delegue la autoridad de preparar el presupuesto al tesorero y al comité de finanzas. Bueno, no era la moción, entonces si la mayoría está de acuerdo, se puede hacer una sustitución de moción. Pero la diferencia en particular es si son cambios menores y se mantiene el espíritu de la moción original, se considera una enmienda. Sin embargo, si es un cambio radical, y sí me ha tocado a mí en discusión de una moción, nos damos cuenta que realmente eh, eh, la solución no es lo que está escrito en la moción, la solución es algo completamente diferente. En ese momento se hace una moción, yo como presentador hago la moción de hacer una sustitución y el secretario, la secretaria, la persona que está controlando la presentación, abre una pantalla y empieza a teclear la nueva moción que sustituye a esta. Las maneras de votar, yo estoy en reuniones donde es por voz, ¿verdad? O en inglés siempre es those in favor say aye, aye, those in favor say nay, nay. Y dependiendo del volumen de los que dicen que sí, los que dicen que no, se aprueba o falla la moción. Algo importante, si uno como participante está en esta situación y percibe que fueron más fuertes los que dijeron que no que los que sí, y aún así pasó, es derecho de los miembros, de cualquier miembro, decir, pido que se haga el voto por división, que es el penúltimo bullet aquí. Básicamente significa que se levanten las manos o se levante la mano para votar, o en algunos casos que se pongan de pie las personas que están a favor y luego se sientan y de pie los que están en contra para contarlos y estar 100% seguros que se está haciendo la voluntad de la mayoría. En otros casos, por ejemplo, en el Board of Directors, en ciertas mociones se hace por lista, que es la segunda opción aquí.
uno por uno se va pasando lista y se va registrando el voto de cada quien. En muchos casos se utiliza para no influenciar el voto. Lamentablemente en cualquier reunión, el ver la manera en que votan los demás puede influenciar el voto individual. Para temas donde este pudiera ser el caso, es importante hacerlo por medio de un ballot, de un sistema como BTools o Board Effect que usan los miembros del Board of Directors. Y de esta manera no hay ese problema. Y el último bullet que está aquí, el último punto es General Consent, que es lo que comentaba. Hay ciertas mociones, ciertos cambios, por ejemplo, vamos adelantados en la agenda, tenemos un break de 5 minutos, bueno, vamos a cambiarlo a 10. Realmente no es necesario hacer una moción, simplemente el chair por General Consent puede decir si no hay objeciones, tomaremos un break de 10 minutos en lugar de 5. No hay objeciones, no es necesario hacer una moción y votar. Otro punto importante, me han preguntado, ¿el chair vota? Y la respuesta es depende. El chair solo vota en votación abierta, solo vota para romper un empate o siempre vota cuando el voto es secreto. Pero el voto del chair en un foro abierto puede influenciar nuevamente la decisión de los miembros. Queremos que los miembros tomen la decisión de manera individual sin eh, considerar la postura de los demás para tomar una decisión informada. Y bueno, y con esto pasamos ya al punto 7, que es el tema de un poco de la teoría de las mociones. Y con esto, este va a ser la última sección y pasaremos en 5 minutos aproximadamente, pasaremos a preguntas y respuestas. Si ven del lado derecho, la precedencia de la moción va en orden inverso a como lo tenemos listados. O sea, la moción principal es la menos importante. Una vez que se hace una moción, eh, una enmienda o cualquier moción subsidiaria a la moción principal toma precedencia. Como les comentaba ahorita en el ejemplo de hacer una enmienda, tienes la moción, tienes una enmienda y la enmienda toma precedencia sobre la moción. Si la enmienda se discute y es exitosa, esta moción ya no procede, ¿sí? Yo tenía una moción de pasarlo de diciembre a agosto, alguien hizo una moción de pasarla de diciembre al tercer viernes de agosto. Si se discute, se vota y pasa, la moción original que yo hice se quedó debajo y ya no se va a discutir. Entonces es más importante, si la mayoría prefiere enmendar una moción, esa moción toma precedencia sobre las demás. Vamos a hablar un poquito de otras mociones subsidiarias. La más drástica, cuando tenemos un tema que al parecer nadie quiere discutir en ese momento. Es muy raro, les pido que no lo usen, solo se usen casos extremos. Es la opción nuclear, ¿verdad? Hacer una moción para posponer algo indefinidamente. Requiere que alguien secunde la moción, se debate, se vota, pero se considera una acción hostil realmente que se puede tomar. O sea, se puede tomar cuando un miembro insiste en hablar de un tema que solamente una porción muy baja de los miembros desea discutir. Puede tener éxito en llevarlo a la agenda, pero a la hora de discutirlo se puede tomar esta acción. De nuevo, no es muy recomendable. Hay otras maneras, como les comentaba. eh, si alguien dice, oye, yo quiero que todo el mundo pague el doble de lo que pagan ahorita de cuota, hablando de una asociación de vecinos, por ejemplo. La enmienda puede ser, no, ¿sabes qué? La enmienda puede ser que se incremente de acuerdo a la inflación o a máximo un 5% anual las cuotas. Entonces, todo el mundo está de acuerdo, se puede hacer esa enmienda. En muchos casos, volviendo a IEEE, en nuestras secciones o en nuestras regiones tenemos discusiones relacionadas con desarrollo de membresía y muchas veces es muy corto el tiempo en una reunión para tomar una decisión informada en temas críticos. Un resultado más que hacer, si hay una moción de alguien de hacer un descuento especial o de hacer una campaña especial y hay mucha discusión, una moción que puede resolver eso puede ser referirla a un comité. Entonces, básicamente yo propongo esta moción referir al Comité de Desarrollo de Membresía y si se discute, si todo el mundo si la mayoría está de acuerdo,
eh, el comité se compromete a partir de que pase esa moción a reportar cuál debería de ser la acción a seguir en la siguiente reunión. Entonces, son dos cosas. No solo se refiere al comité y ya quedó, sino automáticamente, al referirlo al comité, se añade a la agenda de la siguiente reunión para que se discuta. Y ya hubo tiempo en ese periodo para trabajarlo y discutirlo con el comité responsable. En otros casos, lo que les comentaba de posponer indefinidamente es una manera de prácticamente ignorar la moción. Pero en muchos casos es necesario posponer la moción para un tiempo específico. Por ejemplo, en las reuniones regionales muchas veces queremos tomar decisiones, pero aún no tenemos algún resultado de disponible, información disponible. Entonces, la moción puede ser que esta discusión se posponga para la siguiente reunión regional. En ese caso, todo el mundo está de acuerdo, se añade a la siguiente agenda. Que les comentaba de terminar el debate. eh, Cuando ya hay mucha discusión y se requiere cerrar el debate, alguien la tiene que secundar y se requieren 2/3 de los votos. Ojo, no se puede discutir esa moción. Es decir, propongo cerrar el debate, secundo la moción, ya no hay debate y se detiene, porque imagínense, si nos pasamos discutiendo, si nos pasáramos debatiendo, terminar el debate, nunca terminaríamos. Entonces, una vez que alguien hace esa moción y que está secundada esa moción, el chair detiene el debate y dice, vamos a votar, a ver si 2/3 o más están de acuerdo en que terminemos el debate. Y si es así, se termina el debate y se procede a votar sobre la moción. En algunos casos es necesario postergar una moción. Por ejemplo, Gerardo venía a presentar nuestra reunión y tuvo un accidente automovilístico, está bien, pero no sabemos si va a poder llegar o no. Bueno, lay on the table, eso se pone a un lado, poner a un lado la moción. Literalmente cuando eran en papel se ponía el papelito a un lado. Y bueno, si llegué, se recupera y lo hacemos. Si no llegué, en la siguiente reunión se puede abordar. Y si ya no se discutió en la siguiente reunión, ya no se vuelve a discutir hasta que alguien introduzca nuevamente la moción. Y bueno, quizá un poco los privilegios es cuando no puedes escuchar, hay mucho ruido, el volumen del micrófono no es adecuado, el cuarto está muy caliente, muy frío. Es aceptable decirle al chair, no escucho, ¿verdad? No puedo tomar una decisión informada si no alcanzo a escuchar los argumentos. Eh, si no hay un break en la agenda, pues puede hacer una moción para tomar un receso o para terminar. Muchas veces la agenda es muy larga, no se termina, se acabó el tiempo y es totalmente válido hacer una moción para terminar la agenda. Ojo, si ya terminaste todos los puntos en la agenda, no es necesaria una moción para retirarse. Simplemente el chair puede decir, como ya concluimos los puntos en la agenda que fue adoptada por esta asamblea al momento de iniciar la reunión, hemos terminado. Muchas gracias. Y bueno, hay unas mociones incidentales, las cuales no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente es si estamos en una reunión y notamos que una moción que se está haciendo está en conflicto con los documentos legales de la asociación, con los estatutos, con las políticas, se considera una moción, un point of order, un punto de orden, decir, esta moción, sin discutir los méritos de la moción, simplemente se opone a nuestros documentos internos y no se puede oponer a ninguno de estos documentos que están aquí. Eh, a mero arriba es la ley para asociaciones sin fines de lucro del Estado de Nueva York, que es donde está basada el triple, y de ahí son el certificado de incorporación, la constitución y bylaws, las políticas, manuales de operaciones, etcétera. Y al mero abajo tenemos Robert Rules of Order. Y bueno, terminando el ejemplo de la agenda, una vez que se hicieron todos los primeros 6 puntos que están aquí, el chair puede dar la bienvenida, dar sus remarks, se procede con los reportes de los comités, las mociones particulares que haya que discutir en ese momento. Algo que no veo en IEEE que usemos mucho, que es muy valioso, es unfinished business, que es básicamente si se acabó el tiempo de una reunión anterior,
automáticamente ahí se retoma lo que haya quedado pendiente de una reunión anterior. Es totalmente válido, Robert Rules, hacerlo. No lo veo utilizado, pero lo pueden hacer. Si terminas, les acaba el tiempo para una reunión, pueden terminar la reunión y en la siguiente agenda poner un renglón para los asuntos que no se discutieron, no se terminaron de discutir. New Business, aquí es la oportunidad de introducir nuevas mociones que no estaban en la agenda. Y siempre al terminar es bueno mencionar, nuestra siguiente reunión es en tal fecha, ¿verdad? En tal lugar. Y bueno, con esto quisiera concluir mi intervención y pasar a cualquier pregunta o respuestas aquí. Y sepan que en la primera slide está mi correo, la slide que les va a compartir Dulce, y ahí pueden también, si se acuerdan de algo posteriormente y quieren contactarme por correo, con toda confianza. Muchísimas gracias, Gerardo. Excelente presentación. Muchas Yo creo gracias. que si no la compartes, creo que sí quedó más clarita y más dinámica. Perfecto. Claro Eh, que sí. no sé si alguien tenga dudas. Adelante, Jesús. Gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Primero que nada, pues mucho gusto y gracias por tu presentación. Gracias. Pues se ve, pues, digamos, muy bueno esta información, ¿no? Es al final algo muy práctico para realmente llevar reuniones, pero a la vez también es como que algo que no se queda impreso la primera vez, ¿no? Para tratar de implementarlo. Entonces, ¿hay alguna manera, pues lo más adecuado sería pues, leer el libro, ¿no? Pero mientras, ¿habrá algún hand, no sé, como información más en corto sobre los puntos más importantes a cubrir para tratar de implementar? Sí, sí, de hecho estoy buscando aquí, pero aquí tengo un libro que a mí me sirve mucho. A ver si lo tengo. Ah, no. Eh, bueno, varios puntos aquí. Uno es la mejor manera de aprender este tema es participando en reuniones, en las reuniones donde se llevan a cabo estas discusiones siguiendo Robert Rules. En mi caso me sirvió mucho la región 9, por ejemplo, desde hace muchos años implementó esto y eso fue para mí muy valioso porque yo participé como section chair en mi reunión regional y igual no sabía del todo cómo llevar a cabo una reunión con Robert Rules, pero el haber participado, haber entendido, haber tenido primera experiencia con eso, a la hora que empecé a ser parte de los comités de IEEE, me di cuenta, me sentí en casa porque básicamente lo vi así. Entonces, lo había visto previamente. Mi recomendación es, seguramente hay algún voluntario en tu sección que ha tenido experiencia participando en consejos, en comités, en diferentes áreas de IEEE. Puedes nombrar un parlamentario, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí en mi sección, si la chair así lo decidiera, de hecho que informalmente tengo ese rol aquí, con las reuniones que tenemos hay apoyo para llevar a cabo estas reuniones. Pero yo te recomendaría, así, más que recomendarte un libro, bueno, voy a compartirles algunos libros que yo he utilizado y les voy a compartir también algunos recursos. Ahí no se ve por el filtro este. Ups. Bueno, es un libro pequeño de Robert Rules. Les voy a compartir la portada y de algunos que... No, el Robert Rules of Order, la versión completa son 700 hojas, una cosa así, no se los recomiendo. Hay guías más pequeñas y yo tengo algunas hojas, algunas guías cortas que pueden utilizar, pero les recomiendo, el principal recurso es voluntarios en su sección que tienen experiencia con esto. Invítenlos a participar en las reuniones de hoy. Necesito un parlamentario aquí informal, ¿verdad? Pero que nos ayude con esto. Es una excelente manera de empezar. Y bueno, a sus órdenes, habemos muchos voluntarios como un servidor y otros que les podemos apoyar con dudas específicas, ayudas a diseñar la agenda. Y claro, cualquier duda que tengan, estamos a la orden. Gracias, Gerardo. Pues sí, ¿no? Ponerlo en práctica o entrar directamente. Ok, gracias. A la orden. ¿Aquí hay alguien más? ¿No? Yo sí, Gerardo, dos dudas. Claro, Una, ¿el chair puede invitar a alguien a su reunión? O sea, él puede decidir invitar a alguien de región, a alguien del board,
Totalmente. Totalmente. Y salvo los miembros del Board of Directors, que le digo, son 30 personas en todo el mundo, 31 personas que son miembros del Board of Directors. Ellos son los únicos que pueden ir a cualquier reunión, los invites o no los invites, pueden ir. Fuera de ellos, cualquier reunión, el chair es el que debe de invitar, el que tiene la facultad de invitar a personas adicionales. En mi caso, cuando alguien me preguntaba a mí como tesorero de la región, eh, ¿puedo participar en la reunión? Yo le decía, tienes que preguntarle a nuestro director regional, ¿verdad? Porque él, como él preside la reunión, él es el que hace las invitaciones. Yo no podía, como decimos en México, saludar con sombrero ajeno, ¿verdad? Necesitaba que la invitación viniera del... Pero sí, el chair tiene la facultad para invitar a personas, incluso pueden ser miembros o no miembros. En muchos casos tenemos personas consultores o alguien que nos viene a dar alguna charla y queremos que se quede en la reunión y es totalmente válido que el chair los invite de región o de otras secciones. Ok, perfecto. La otra es, por ejemplo, esta sesión training se puede grabar. ¿Una sesión ejecutiva se podría grabar? Eh, sí, para el tema de toma de minuta, simplemente no se podría publicar en inglés, habría que velar porque incluso las minutas no o sea, con todo el material relacionado con una decisión ejecutiva debe de mantenerse en confidencialidad absoluta. Entonces, las minutas, el video, las presentaciones que se discutan, todo eso al estar bajo sesión ejecutiva, solamente se puede discutir en ese momento, no se puede discutir fuera de esa reunión, ni siquiera entre los miembros después frente de otros, ¿verdad? Oye, tú y yo, Dulce, estuvimos en sesión ejecutiva y platicamos con nosotros al respecto. No, no, no es posible. Aunque tú y yo hayamos estado, no debemos de compartir eso con nadie. Entonces, sí se puede, simplemente mucha cautela ahí de cómo se maneja esa grabación, ¿verdad? Ok. En general, esa es la parte legal. En general, yo te recomendaría, si lo que buscas es una discusión abierta y sin reservas, es preferible no grabar una reunión ejecutiva o no ejecutiva, ¿verdad? Sesión ejecutiva o no ejecutiva. Eh, si son temas, como la mayoría de los temas que discutimos en IEEE, temas relacionados con el desarrollo de membresía, con el desarrollo de nuestras secciones y así, normalmente a nadie nos preocupa, ¿verdad? Que esté grabado. Pero en ciertas cosas donde hay discusión de temas muy específicos, puede ser que el no grabarlo permita que la gente sea un poco más abierta en sus comentarios, ¿verdad? Perfecto. Adelante, Rafael. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos los participantes. Gracias por la charla. Me queda una inquietud, así como tenemos estas reglas de Robert para la cuestión de cómo tratar las reuniones, se ha mencionado la cuestión y se hizo mucho hincapié al respecto de las minutas. Eso es un documento vital. Entonces, ¿existe también, así como estas reglas de Robert, algún lineamiento específico a seguir para las minutas? Em, no, no, el lineamiento en general es las minutas deben de ser lo suficientemente concisas para que una persona que no asistió esté enterada de la discusión y de las decisiones que se tomaron en su ausencia. Eh, yo he visto extremos, he visto minutas de juntas de 3 horas que tienen 5 renglones y dice uno, bueno, a ver, no creo que eso sea todo, ¿verdad? Demasiado conciso. Y he visto minutas de 30 hojas, ¿verdad? Entonces, de una reunión de 3 horas. Entonces, ambos extremos no son recomendables. Es importante ser concisos, no capturar qué dijo quién. Por ejemplo, yo nunca grabo en las minutas quién hizo una moción, quién la secundó, quién votó a favor, quién votó en contra. Realmente una vez que se termina la reunión es la mayoría la que se reporta lo que se decidió. Entonces mi recomendación sería tratar de escribirlo desde la perspectiva de una persona que no asistió a la reunión para que pueda estar enterada o enterado de las decisiones que se tomaron en su contra. Se presentó un reporte, el tesorero presentó un reporte. Ah, mira, según en la minuta,
el tesorero Barbosa presentó el reporte de gastos hasta el momento, y este se incluye, aquí está la liga, ¿verdad? Reporte, y listo. Si se tomó una decisión, es importante registrar cuál fue la moción, ¿verdad? Cuáles fueron las acciones específicas que se tomaron, y si algún miembro hizo alguna observación o pidió que se registrara alguna acción específica, es importante que quede ahí. Por ejemplo, esta moción se aprobó siempre y cuando exista un contrato con la empresa que nos va a dar ese servicio, vamos a decir. Entonces, aunque eso no está en la moción, si eso fue algo, un comentario y algo que de común acuerdo se quedó asentado ahí en la reunión, es importante sentarlo también en la minuta, ¿verdad? Cualquier cosa que pudiera tener una implicación, por ejemplo, si el requisito fue que hubiera un contrato para X cosa y no se establece ese contrato, entonces ahí en la minuta, cualquier miembro puede ir a la minuta y decir, oye, pues no hay contrato y fuiste y lo hiciste, ¿verdad? Vamos a revisar esa acción. Recuerden que la asamblea tiene potestad sobre las acciones que se toman entre las reuniones, es decir, si el section chair hace algo, tiene el derecho de hacer algo entre reuniones, pero si a la hora de presentar los resultados, la asamblea decide que esa acción no estuvo bien o le faltó algo, realmente el section chair tiene que enmendar esa acción, porque es la asamblea la que tiene, en este caso el comité ejecutivo, la última palabra. En el caso de la reunión regional es el comité regional. En el caso de MG es el board, en el caso de IEEE, como todo es el board of directors, ¿verdad? Entonces, sí es importante las minutas. Si quieren, puedo buscar algún ejemplo, alguna minuta, compartirlo para que lo tengan a la mano y se den una idea más o menos del el nivel de detalle que típicamente se registra en una minuta para que lo tomen como ejemplo. Ok, muchas gracias. A la orden. Gracias. ¿Alguien más? No. De hecho, iba a preguntar a Trachana, que está el doctor Víctor, si nos dejaba presentar la minuta que él nos compartió. Igual y podrían ayudar. Claro que sí, Dulce, adelante, sin problemas. Gracias. Resolviendo la duda, lo importante que de la reunión es que pongan cuándo fue la reunión, lugar y fecha, de cómo se llevó a cabo, porque luego mucho se nos olvida. En el horario, si tuvo un objetivo la reunión, que todas las reuniones tienen, vamos a discutir cierto punto o presentar algo así. El orden del día, que muchos lo conocen como agenda, no sé qué otro nombre le dan, Gerardo. Sí, sí, el orden del día, la agenda. Sí Ajá. es. Después, aquí muy breve, como comentaba Gerardo, que es cómo se empezó, quiénes participaron, qué se fue dando cada uno de los bonos, dentro del comité, quién fue haciendo, qué estuvo presentando, qué quiso dar a conocer. En este caso fue invitado Gerardo, justamente porque tanto él como Rubén van a tener, son los dos candidatos para la Unión Regional, entonces pues fueron un poco a que se hablara un poco de este tema, previo a una reunión que se iba a tener en Panamá, que justamente era la reunión regional. Se habló de los premios, que es otra cosa que también se tiene que presentar, ¿no? Si vamos a presentar un premio, ya sea regional, por MG o los diferentes bonos, ¿a quién? ¿Quién sería recomendable poner? ¿A quién no? ¿Quién sí? Esas son de las cosas que se deben discutir en la parte ejecutiva, ¿no? Y ya, cómo se cierra la reunión, a qué hora, y pues el qué día, ¿no? Siempre que se vea que se cerró, ¿no? Que nunca quedó así como al aire, ¿no? Y aquí lo importante, justamente lo que decía Gerardo, ¿no? ¿Qué compromisos y qué acuerdos, para quién le queda esa responsabilidad y cuándo se tendría que entregar o cuándo se tendría que presentar? Y en este caso, el doctor sí convivió, pues los participantes, ¿no? Sobre todo en sesiones ejecutivas, sí conviene saber quiénes estuvieron. Si es con la membresía, pues sí, eso de tomarle nota de quién fue y quién no fue, no es recomendable. O no sé, a menos que Gerardo nos recomienda otra cosa. Sí, sí es, bueno, sí es común registrar a los asistentes, a ustedes que participaron.
Dependiendo del tamaño del grupo, o sea, muchas veces no es necesario pasar listas si podemos ver aquí en Zoom que todos asistieron, pero sí es bueno cuando no está todo el comité, toda la asamblea, sí es importante registrar quienes sí estuvieron y quienes no. De esta manera. Y algo, bueno, algo que se acostumbra típicamente cuando se aprueban las minutas, algo que se espera, más no está el asistente obligado a hacerlo, el miembro no está obligado a hacerlo, es si estamos en una reunión aprobando las minutas de la reunión anterior y yo no estuve, eh, es esperado abstenerse, ¿verdad? De aprobarlas, porque yo no vine a la reunión anterior, vengo a la siguiente reunión, se presenta la minuta y bueno, hay que aprobarlas. Aunque yo soy miembro votante, lo correcto para mí es eh, abstenerme de votar, a menos que haya volviendo al tema de las grabaciones de las reuniones, que haya una grabación, la cual yo revisé y dije, no, sí, realmente puedo aprobar estas minutas, puedo votar para aprobar estas minutas porque yo la consulté esa grabación y me queda claro que lo que está registrado aquí coincide con lo que se discutió. De nuevo, no es una regla, no es blanco y negro. O sea, no significa no estuve, no puedo votar, significa si no estuviste presente y no revisaste la grabación, lo más recomendable es abstenerse de votar en la aprobación de las minutas, porque si se registró algo incorrecto y se aprobó por personas que no estuvieran ahí, eventualmente podría tener consecuencias esa aprobación de esas minutas, ¿no? Listo, gracias. Nombre a la orden y si en algún momento, como les digo, cualquier duda que tengan, si quieren alguien con quien practicar, ¿verdad? El llevar como chairs, ¿verdad? Decir, oye, lo voy a llevar así, ¿qué me recomiendas? Con toda confianza estoy a sus órdenes. Gracias. Pues compartiremos tu presentación a la brevedad. También está la minuta del doctor Víctor y probablemente alguna agenda, más lo que nos quieras compartir, siempre será bienvenido. Y pues yo creo que varios sí te van a pedir que seas el parlamentario. Claro, ¿no? Con mucho gusto, claro. Claro, claro, y, pues te digo, muchas veces, y lo hacemos, incluso en el Board of Directors, en MGA Board, tenemos un parlamentario externo, IEEE, Michael Malamud se llama. De hecho, les voy a compartir un documento que él me autorizó a compartir con todos ustedes, como una hojita abreviada con todas las mociones y los tipos de mociones y todo. Le pedí su permiso para compartirlo, ahorita se los voy a enviar. Pero sí, muchas veces en las reuniones tenemos que consultar, nosotros son parlamentarios, incluso yo, mis reuniones es, oye, a ver, tenemos esta moción que está extraña, ¿cómo la verbalizo? Para que a la hora que quede asentada, pues quede asentada de una manera que sea clara, ¿verdad? Para todos los involucrados, tanto en la minuta como durante la reunión. Entonces, si está en esa situación, con toda confianza podemos agendar una llamada breve y discutirlo. Ok, perfecto. No sé, ¿alguien más? ¿Otra duda? Pues bueno, pues Gerardo, de verdad fue un privilegio tenerte. Muchísimas gracias por haber aceptado. Ahí te Gracias. seguiremos dando lata en A la estos. orden. Y pues nada, te deseamos lo mejor en esta candidatura. Tenemos, yo creo que ya luego escuchando de ustedes. También la idea era que más o menos los te fueran conociendo, porque luego los correos no, muchos ni los revisan. Entonces sí era como importante también apoyar en consejo en esta parte, tanto ustedes como a Rubén. Claro que sí, en lo que les pueda servir estoy a sus órdenes. Muchísimas Ok. gracias, John. Afectuosos saludos desde Monterrey. Gracias. Muchas Gracias, Gerardo, muy amable. Muchas Gracias. gracias. De nada.